elaboración de programas de asignatura. Primero, debemos entender lo que nos dice la malla de cada carrera. Podemos ver las asignaturas de formación personal, las cuales son las mismas en todas las carreras y en los semestres y tienen relación con el desarrollo de las competencias C. Luego podemos ver las asignaturas de formación básica y transversales, las cuales dependiendo de la especialidad de la carrera pueden variar las asignaturas que tenga cada carrera. Y en cuadros de colores se presentan las asignaturas de especialidad. Todas las asignaturas de un mismo color representan una competencia, en donde la asignatura final de la competencia se realiza una evaluación que abarque todas las asignaturas que contengan la competencia. En este ejemplo podemos ver 4 competencias, la de color damasco con 4 asignaturas, siendo la evaluación final de competencia la asignatura de taller de masaje. La segunda competencia de color celeste con 2 asignaturas, teniendo su evaluación final de competencia en taller de masaje estético. Y la tercera y cuarta competencia, que solo contienen una asignatura cada una, realizando en sí misma la evaluación final de competencia. En la primera hoja de nuestro programa se presentan los siguientes datos: el nombre de la asignatura, el código de la asignatura, competencia de la especialidad y su código, las actividades claves asociadas a la competencia y las experiencias de aprendizaje, los cuales son los mismos declarados en el itinerario de aprendizaje en cada una de las unidades, incluyendo el examen o evaluación final de competencia. Luego, en la información general, se presenta la información relativa a la carrera que pertenece, los requisitos que se necesitan para cursar la asignatura, o sea, asignaturas previas ya aprobadas, la área de formación, si es específica o transversal, área de conocimiento a la que pertenece la asignatura, social, salud, educación, etc., y semestre en la que se cursará esta asignatura. Luego se refiere a las horas que presenta la asignatura. Horas semestrales totales se presentan horas pedagógicas y horas cronológicas, y siempre se debe tomar en cuenta y trabajar en función a las horas pedagógicas. Horas aula u horas laboratorio, taller o terreno. En caso de las asignaturas innovadas, son todas horas aula o todas horas laboratorio o taller. No hay divisiones. Horas de evaluación final de competencia o examen. Dependiendo de la asignatura, acá dirá examen o evaluación final de competencia. Estas horas se descuentan de las horas semestrales totales. Horas semanales es la descripción de cómo se distribuyen las horas a lo largo del semestre. Esto se debe considerar para poder designar las horas por unidad. Las horas de trabajo autónomo son horas cronológicas y se refiere a las horas no lectivas que el estudiante debe dedicar al desarrollo de la asignatura. Estas horas no deben ser más de 1/3 de las horas semestrales totales. SCT significa Sistema de Créditos Transferibles, y esta información es agregada por la Unidad de Desarrollo Curricular mediante un cálculo de las horas semestrales y las horas autónomas. Los requisitos de asistencia. En caso de asignaturas con horas aula debe ser de un 60% y en caso de laboratorio, taller o terreno debe ser un 100% de asistencia. Competencia sello asociada: viene declarada la competencia a trabajar en la asignatura. Y asignatura final de competencia es sí o no. Si es sí, para finalizar la asignatura se realizará una evaluación final de competencia que comprenda todas las asignaturas de la competencia, independiente de los semestres en que ésta se encuentre. Y si es no, la asignatura finalizará con un examen, el cual deberán realizar los estudiantes que no se eximan de este. La competencia sello viene declarada en relación al semestre en que se encuentra la asignatura, con sus actividades claves y criterios de evaluación, lo que debería guiarnos para generar orientaciones a realizar y cumplir a lo largo de la asignatura. La idea es relacionar los criterios de evaluación presentes y declarando orientaciones que nos permitan cumplir con estos criterios de la especialidad de la asignatura. El itinerario de aprendizaje se compone de la unidad, horas presenciales, experiencias, aprendizajes esperados, evaluación y ponderación. Las unidades vienen distribuidas, lo cual no se puede cambiar la cantidad de unidades que hay. El aprendizaje esperado también viene declarado y las experiencias deben procurar cumplir con estos aprendizajes. Las horas presenciales, esta columna, debe sumar el número total de las horas semestrales totales. Se declara la semana a realizar la unidad,
las horas aula sí corresponde, hora laboratorio, taller, terreno sí corresponde, y en la distribución de estas horas se debe tener en cuenta la cantidad y la organización de horas semanales que tiene la asignatura, lo cual se declaró en la hoja de información general. Horas de trabajo autónomo son las horas cronológicas y son horas para que el estudiante trabaje de manera personal, y en paréntesis deben agregar brevemente para qué debería utilizar estas horas. Puede ser para estudio, para practicar, para realizar un informe, una maqueta, organizar un trabajo grupal, etc. La experiencia nos pide que se incluyan a lo menos 2 o 3 experiencias por unidad, teniendo en consideración que no es necesario utilizar la totalidad de las horas de la unidad que presenta, pues la idea es que la experiencia de aprendizaje es declarar actividades primordiales a realizar para lograr el aprendizaje esperado. Ojo aquí, con las experiencias no necesariamente la experiencia va a ser la situación de evaluación. La experiencia puede ser el clase a clase o lo que se va a hacer en clases, independiente de la evaluación. Y en la evaluación, en la unidad 1 se recomienda comenzar con una evaluación diagnóstica, la cual no tiene calificación. Y para completar esta columna se solicitan 3 tópicos: el tipo, la evidencia y el instrumento de evaluación, los cuales se deberán agregar por cada evaluación a realizar. Esto lo veremos más en detalle a continuación. Estas evaluaciones no necesariamente están declaradas como experiencias. Las evaluaciones pueden ser independientes de la experiencia a realizar en cada unidad, pero sí deben responder al aprendizaje esperado. Y la ponderación de las notas es el porcentaje que representa cada evaluación. En la unidad 1 es recomendable que las evaluaciones no superen el 15% o el 20%, dependiendo de la cantidad de unidades que tenga la asignatura. Y esta columna debe sumar un 130%, ya que el examen o final de competencia tienen un valor de un 30%. Por tanto, todas las evaluaciones de la unidad deben sumar un 100%. En la última parte del programa se deberá agregar el examen o evaluación final de competencia, solicitando los mismos datos que como una experiencia de aprendizaje, solo que aquí va al costado derecho esta experiencia y los horarios en donde deben ir. Para la evaluación, estas deben ir en todas las unidades y además se debe agregar todas las características de la evaluación, que eran estos 3 tópicos que mencionaba, los cuales son el tipo, que puede ser diagnóstico, formativa o sumativa. La diagnóstico es lo que evalúa el proceso inicial del estudiante para saber cómo llega y qué es lo que sabe. La formativa evalúa el proceso y es sin calificación, es para saber qué está aprendiendo el estudiante. Y la sumativa se divide en sumativa procesual, que serían las acumulativas, que esta es para saber qué está aprendiendo el estudiante y si va con calificación, y sumativa final, que es para saber qué aprendió el estudiante de todo este proceso. En evidencias tenemos 3. Hay evidencias que pueden ser desempeño, producto o evaluación escrita. El desempeño se refiere a todo lo que debe hacer el estudiante o ejecutar el estudiante. El producto se refiere a informes, portafolios, bitácoras, maquetas, etc. Y la evaluación escrita se refiere a ya como preguntas de análisis, preguntas cerradas como verdadero y falso, una evaluación en donde debe escribir el estudiante. Y los instrumentos de registro, en este caso cabe mencionar que la pauta de corrección se utiliza solo para la evaluación escrita de conocimientos, y para desempeño y productos utilizamos o lista de cotejo, escala de apreciación o rúbrica. Aquí podemos ver un ejemplo de lista de cotejo en donde debemos centrarnos en que es dicotómico, que es logrado o no logrado, lo hace o no lo hace. La escala de apreciación, en donde tenemos 4 niveles entre lo cumple y no lo cumple, y entre medio niveles parciales de cumplimiento de la tarea. Y la rúbrica, en donde podemos ver los mismos 4 niveles, pero ya cada uno de los logros van descritos, o sea, a qué se refiere cuando es insuficiente o que no cumple, a qué se refiere cuando es inicial o en desarrollo, y a qué nos referimos cuando el estudiante realmente logró la tarea. Por tanto, es mucho más objetiva la evaluación que se puede realizar con la rúbrica. Y aquí hay una pauta de corrección de preguntas cerradas como verdadero y falso, selección múltiple, selección única, etc., en donde se pide que se ponga la respuesta correcta y una justificación de por qué es correcta. Lo ideal sería citar algún texto donde se sacó la respuesta, y en el caso de ejercicios se agregue el desarrollo del ejercicio o la fotografía del ejemplo, etc. Aquí hay una pauta de corrección de preguntas abiertas, que puede ser por ejemplo análisis de caso, y una especie de rúbrica en donde va de 0 a 3,
puede cambiar el puntaje, en donde 0 es que no entrega una respuesta y va la progresión, es una respuesta errónea, la 2 es que hay un desarrollo pero no es completo, y la 3 no es escribir textual la respuesta que quiero que me dé el estudiante, sino que poner cómo debería relacionar o desarrollar la pregunta, qué conceptos debería relacionar al estudiante. Por tanto, esos son los 3 tópicos que nos piden para realizar la evaluación al tipo, evidencia e instrumento de registro. Luego viene una descripción por cada unidad de su aprendizaje esperado. Se debe indicar un nombre breve que resuma lo que trata la unidad y que sea atractivo. Los criterios de evaluación vienen declarados. En caso de que falte alguno o se necesite modificar, es posible hacerlo, pero se debe marcar a modo de comentario el cambio realizado. Se debe entender que los criterios de evaluación es lo que podemos observar clase a clase a lo largo de la asignatura en los estudiantes y que deberá cumplir con él o los aprendizajes esperados declarados en la unidad. En la columna de conocimientos, procedimientos y actitudes se refiere a contenidos, digo entre comillas, imprescindibles para cumplir con estos criterios de evaluación. Y como dice el título, pueden ser conocimientos, conceptos, descripciones, normas, entre otros. Pueden ser procedimientos, que serían protocolos a realizar en este caso, como actitudes, que sea empático, ser servicial, la alegría, proactividad, etc. La bibliografía se divide en 2. Uno es en libros, los cuales se recomienda revisar el catálogo o los libros presentes en la biblioteca ANAC. Y 2, en los reglamentos, normativas, revistas y o recursos multimedia. Como su nombre lo dice, se refiere a documentos de acceso público que se considere como documento base para la asignatura. En espacio y equipamiento, la cantidad de estudiantes y el espacio a utilizar viene declarado en el comienzo. Lo que se debe realizar es que por cada unidad y cada una de sus experiencias de aprendizaje, incluyendo el examen o la evaluación final de competencia, se debe agregar el o los espacios a utilizar y el equipamiento como plumones, datas, materiales, varios, etc. Lo que se necesite para realizar la experiencia o evaluación declarada. En el perfil docente se debe declarar el título que debe tener el docente que podrá dictar la asignatura. Los años de experiencia, tanto como docente como laboral, se pueden aumentar, pero el mínimo es de 2 años cada uno. En las especificaciones se refiere a características que debe presentar el docente, tales como si trabajó en el sistema público o privado o cierta cantidad de años en él, experiencia con cierto tipo de sistemas o haber trabajado con algún público objetivo en específico.